Buenos días, hermanos. Se abren sus Biblias en esta mañana en Primera de Corintios, el capítulo 5. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios, a este caso de inmoralidad, cómo enfrentamos el pecado. Primera de Corintios, capítulo 5, lea así el versículo 1 hasta el final del capítulo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, Señor, en esta mañana te bendecimos y pedimos, Señor, que tú nos enseñes la realidad de tu presencia y la dignidad de la iglesia y la pureza de nuestras vidas. Señor, quítame a mí de aquí, háblame a mí. Y te damos a ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, hermano. El Señor le bendiga. Cada domingo nosotros estamos estudiando el libro de Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios, Pablo escribiéndole a una iglesia que tiene todas las bendiciones del Espíritu Santo, pero que tiene muchos problemas, y todos los problemas son, el mismo problema es que el mundo se ha infiltrado en la iglesia, y la iglesia ahora refleja las mismas acciones y las convicciones que el mundo tiene. La palabra de Dios me dice, creo que una de las cosas difíciles de nosotros al mirar este capítulo es que la palabra de Dios nos llama a nosotros a tener un carácter diferente hacia lo que el hombre cree que es normal. Que lo que las personas están haciendo no es lo que usted debe de hacer necesariamente. Si usted ve a alguien tirarse a un pozo, usted dijera, eso no quiere decir que yo me tengo que tirar. Nosotros le decimos eso a nuestros hijos, ¿sabes? Así me decían a mí. Tú ves a alguien, yo le decía, mami, es que él lo hizo también.
Me decía, bueno, si tú ves a alguien tirarte, tú no te vas a tirar, ¿verdad? Y yo decía, oh, ¿verdad? Y ahí el cintazo. Pero la palabra de Dios me dice que para nosotros que ya estamos en el hogar, la familia de la casa de Dios, que también hay una conducta y hay una expectativa que se espera por lo que Cristo ha hecho de nuestras vidas, que no puede mezclarse de alguna manera con lo que el mundo cree que está bien. Más adelante vamos a hablar de esto, pero por ejemplo el divorcio. Y hay muchas cosas que el mundo hace, que de pronto se hace en la iglesia y que hoy es como que, oh sí el hermano, oh sí la hermana, pero son cosas que en la iglesia no deben de suceder. Y aunque suceden, la Biblia me dice que usted y yo tenemos que tener un carácter diferente hacia esas cosas. No, mire conmigo entonces en este capítulo, que es un capítulo acerca es tremendo, es un muchacho quien está viviendo con la mamá de su papá, quien aparentemente ha fallecido el papá, porque si no ella estuviera cometiendo adulterio y Pablo hubiera hablado de adulterio. Ella no es creyente, ella no viene a la iglesia, porque la Biblia no habla de sacarlo a entregarla a ella, a Satanás, sino habla de entregarlo a él, a Satanás. Él es creyente, pero ella no es creyente. Ella es su madrastra. Es una relación incorrecta, que aún la gente en el mundo tenían leyes en contra de esto como criminal. Y sucedía en la iglesia. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que, bueno, en cierta manera, cuando yo leo esto, yo digo, lo primero que cuando un escándalo sucede en la iglesia, cuando hay algo así que, vamos a ir hoy porque mira lo que pasó y vamos a ver qué va a hacer el pastor o qué le pasó al pastor. Cuando hay momentos así de escándalo en la iglesia, pues la iglesia se llena ese día. Y muchas veces las personas empiezan a decir, pero ¿cómo pudo esa persona? Y a veces que nosotros decimos, eso de entregar a Satanás, eso no, ¿qué es eso? En otras palabras, este pasaje, aunque es muy fácil lo que está hablando la Biblia, es también muy difícil si usted se pone a pensar. Déjeme decirle por qué también es difícil. Bueno, la gente dijera, yo no quiero una iglesia donde si hago algo me van a entregar al diablo. Uno dijera, no voy ahí. Esa gente. Yo prefiero ir a una iglesia grande donde hay alabanza, adoración y yo me siento bien y al mismo tiempo entro y salgo como perro en mi casa, viendo en la televisión lo que quiero, haciendo lo que quiero, texteando con lo que quiero, mirando en el teléfono lo que quiero y viniendo a la iglesia y sirviendo en la iglesia al mismo tiempo. Y la palabra de Dios entonces me dice a mí que es fácil diciendo, predícale pastor. Pero cuando vamos a ver en el capítulo 5 versículo 11 que no solamente la inmoralidad de este muchacho, sino es el hablar mal de otras personas, al quien también hay que entregarlo a Satanás. En otras palabras, alguien me preguntó qué quiere decir legalismo, algo. Legalismo es tomar un pecado y hacerlo lo más importante el legalismo es tratar de quitarle la paja al hermano o la vida al hermano, cuando también en tu propia vida hay una vida. Y la palabra de Dios, Pablo me va a decir a mí me va a hablar a mí de esto que se llama la disciplina de la iglesia, el carácter que la iglesia tiene que tener para sostener la conducta que da gloria y honor a Cristo en medio de un mundo que está perdido. Y la iglesia no puede estar perdida. No puede estar perdida, por la iglesia es salvada. La gente de la iglesia son gente salva. Aunque la gente de la iglesia somos todos nosotros, incluyendo el pastor, el peor, somos pecadores. Lo interesante que vemos aquí es que Pablo no va a atacar al hombre que hizo el pecado, sino va a corregir la actitud de la iglesia en la cultura del pecado. Donde hay una iglesia,
donde la cultura tiene su pecado. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues la Biblia entonces me está diciendo a mí que esto es tremendo. Y me está enseñando que las personas que somos, bueno, en la iglesia es difícil tener miembros en una iglesia. La membresía, entonces, cuando usted se hace miembro porque usted valora ese lugar. Y si por alguna razón hubiera algo en su vida que no está bien, pues entonces la esposa o el esposo puede venir y decir: necesito ayuda en mi hogar. Y la iglesia viene con su autoridad para ayudarles a ellos. Pero si usted no le interesa la iglesia, no se hace miembro de la iglesia, pues usted entra y se va. Al poquito rato no vemos al hermano o la hermana, y al poquito rato se fueron porque el pastor están hablando cosas malas cuando sus vidas no están bien. La palabra de Dios me dice que en estos tiempos, 1 Corintios capítulo 5, es un pasaje difícil de predicar. Difícil de predicar por nuestra actitud al pecado, que incluye el no ser miembros de una iglesia, donde el perder la membresía en la iglesia es lo peor que te pudiera suceder. Mire, para eso lo difícil que esto es, porque nosotros dijéramos: no me gusta, me trataron, el pastor me habló, no me gustó, y me voy ¿a dónde? A otra iglesia. So, 1 Corintios capítulo 5, como mucha gente han hecho, en cuanto le ponen la presión, de pronto el que está mal es la otra persona. Hermana, déjame hacerle la pregunta: ¿usted no ha una vez dicho algo a su esposo? Le ha dicho: mi amor, que tú estás haciendo esto, y cuando empiezan la pelea, al poquito rato la que está mal es usted. O usted, si le dice algo a tu esposa: mire, mi amor, es que yo quisiera que tú cocinaras mejor aquí. Al poquito rato: ¿y quién eres tú para decirme a mí? Es como que el tablero se vira a otro lugar, ¿verdad? Así sucede en todos los lugares. Usted corrige a su hijo: mi amor, no puedes llegar a las 11 de la noche porque porque tú eres un niño de 14 años. Y al poquito rato: y ustedes son unos padres y usted no es. Y uno se queda callado porque ahora el problema es uno. Y nosotros lo que tenemos en la cultura de hoy es que las iglesias más grandes son las iglesias que menos te dicen acerca de los problemas que tenemos en la vida. Y la Biblia entonces me va a hablar a mí de el potencial del pecado en este pasaje. Para entender este pasaje, tenemos que tener tres conocimientos: el potencial del pecado, la seriedad del pecado y el poder sobre el pecado, para aplicar la disciplina en la iglesia. Mire conmigo primero esto, el potencial del pecado. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que cuando leemos en 1 Corintios capítulo 5, es una iglesia que Pablo ha sido el plantador de esa iglesia. Pablo es el apóstol que ha plantado esta iglesia. Esta iglesia no fue el hermanito, la hermana. Este fue Pablo, el mero quien plantó la iglesia como un perípeto arquitecto principal, y ha edificado sobre Cristo. Y la Biblia me dice que aún ahí, aún con un líder, el mejor líder en una iglesia, cuando la iglesia es santificada, en el capítulo 1, ustedes son llamados a ser santos, dice Pablo. Una iglesia donde se hablaba en lenguas, en todo lugar, donde había sanidades, donde había una adoración tremenda, que en esa iglesia sucede. Capítulo 5, versículo 1, se oye que hay entre vosotros fornicación. Llegaremos a eso. Pero lo que quiero enseñarles es que muchas veces nosotros nos desanimamos en la iglesia, o atacamos en la iglesia, o empezamos a hablar mal de la iglesia, porque mira fulanito lo que hizo. Me decirle: bienvenido a la iglesia. En la iglesia los fulanitos hacen cosas, como los menganitos también. Pues si usted quiere encontrar una iglesia donde esto no suceda, deje de leer la Biblia. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí: el potencial del pecado es que el pecado ocurre aún cuando la iglesia está ungida, para decirlo así. Mira a David, el guiador de la adoración, el que nosotros quisiéramos llegar al dedito gordo de él en los salmos para adorar a Dios como él adora a Dios. Mas sin embargo, él mató a alguien y cometió adulterio. Y la Biblia me dice que aún en los líderes hay pecado. La Biblia me enseña que
En Romanos capítulo 7, Pablo dice estas palabras que une la experiencia de todos los seres humanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y encuentro una ley dentro de mí, que cuando quiero hacer el bien, también hago el mal. Cuando quiero ayudar en algo, también lo rompo, también lo hago peor. Y al mismo tiempo está entonces esta potencial del pecado. El pecado no solamente se ve en una iglesia, sino también se ve en que el pecado no para de producirse, de reproducirse, como unas células que se reproducen. Así está el pecado. Y en el versículo 6 Pablo hace una similización entre el pecado y la levadura que leuda el pan. Y dice en el versículo 6: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, la dinámica del pecado es como una cosita, empieza como un cáncer para nosotros hoy. Es una célula que empieza a multiplicarse y toma influye en todo tu cuerpo, y influye en el cuerpo de Cristo. La Biblia me está diciendo a mí que para nosotros venir a la actitud que tenemos que tener correcta ante el pecado es reconocer que el potencial del pecado vive en cada uno de nosotros. Si usted fuera a un hospital y usted dijera: el hermano la persona tosiendo en este cuarto, la persona ahí que va caminando con una cosita por el pasillo, mira el otro que está en una silla de ruedas, mira, si empezáramos en un hospital a quejarnos por la gente que tienen otros dolores, pues el doctor te dijera: pues ¿dónde usted cree que está? Usted no está en un hotel, usted no está en un resorte. Yo sé que los hospitales ahora están como chévere ir ahí, pero no es chévere la razón por la cual estamos ahí. La Biblia entonces me dice: el hospital hay enfermos tosiendo, etcétera, porque es un hospital. En la iglesia se ven estas cosas y la Biblia me está diciendo: no deja de ser iglesia. Lo que la iglesia tiene que tener es la correcta actitud hacia el pecado. La Biblia entonces me enseña a mí que este potencial es tremendo. Alguien ha dicho que o matas al pecado o el pecado te mata a ti. Mata al pecado antes que él te mate a ti. Y es una realidad en todos nosotros que al convertirnos a Cristo, Dios acredita la justicia de Cristo sobre mí. Toma mi maldad, mi culpabilidad, y se la pone a Cristo. Y Cristo es juzgado en mi lugar. El castigo de mi paz cae sobre él, y por su llaga yo soy sanado. Y sanado ahí quiere decir que somos perdonados. Pero Pablo dice en Romanos 7: todavía el pecado está en mí. En otras palabras, usted esta iglesia no cree, aunque las iglesias han tratado de creer que hay un momento donde la persona puede entregarse a Dios y el pecado, ya no te eres tentado, nunca más vas a ser tentado. En los movimientos de 1800 en Estados Unidos, en los años 1800, las iglesias metodistas, las iglesias pentecostales llevan ese pensamiento de que hay un momento donde el Espíritu Santo entra a tu vida, donde te libera de todos tus pecados. Tú nunca más tienes una tentación. Y mucha gente han vivido en esa búsqueda falsa, porque Romanos capítulo 7 corrige eso. Pero lo otro, la realidad es esta: que el creyente, aunque tiene todavía el pecado, también tiene el conocimiento de cómo enfrentarse al pecado. No es algo donde lo dejamos. Y en 1 Corintios capítulo 5, miren el problema aquí. El muchacho está con la madrastra.
Porque no dice fornicación, no dice, versículo 1 no dice adulterio. El muchacho es joven, el muchacho tiene su papá y el papá, pues como en cierta manera se casa otra vez. Su mamá o se ha ido o algo ahí, pero él ahora está viviendo con su papá. Su papá se ha muerto y él se ha quedado con la muchacha, la segunda esposa del papá. Y la Biblia me dice en el versículo 1, hay entre vosotros fornicación, de tal manera que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es una cita de Levítico capítulo 18, donde la Biblia me dice, no puedes tener la mujer de tu papá. No puedes tener, no puedes descubrir la desnudez de tu hermana o de tu papá, que es entonces su esposa. No puedes descubrir a tus hermanitas, no puedes descubrir a tu tía, no puedes descubrir a tu prima. En otras palabras, en nuestras culturas hay gente que se casan teniendo relación familiar. Y mire cuánto es en Levítico capítulo 18, que dice, no, si un hombre se casa con una mujer y la mujer ya viene con una hija, ya viene porque él escoge casarse otra vez, al Señor en proceso de decir que haya solamente un matrimonio. En el Antiguo Testamento había gente que tenía más de una esposa, y el Señor está diciendo, no puedes, tú no puedes. Cuando tu papá se casa con la otra y la otra, que es una mujer, no es tu mamá, tiene una hija y tú ni vives, ella no vive en tu casa, tú nunca la conociste, ya tú no puedes tener una relación íntima, romántica con la hija de una mujer extraña para ti. Quien se casa con tu papá, ya eres familia. La Biblia me está hablando a mí de prácticas, no tanto, mira cómo está la hermana, de prácticas que nosotros estamos viviendo en nuestras culturas, que ni se mencionan que son pecado. La palabra entonces me está enseñando a mí que ese es el potencial del pecado. En las relaciones humanas, en los tíos, las tías, en los primos, en los primos, las primas de los primos, tercera y cuarta generación, cómo se mezcla eso. En cuanto es alguien relacionado, no es correcto. Y el muchacho entonces está en fornicación con esta mujer. Y miren el versículo 2, Pablo, el problema que tiene con ellos no es el muchacho lo que ha hecho, porque ese es el potencial del pecado. Eso es lo que se espera del ser humano. Pero lo que no se espera es que la iglesia no sepa cómo arreglar al final cuál es el poder sobre el pecado. Y la Biblia entonces me enseña, miren el versículo 2, vosotros estáis envanecidos. Es como que para esa iglesia, pues no importa que fulanito se hizo, no importa, bueno, todo el mundo lo está haciendo anyway ahora. Y las iglesias pues más chiquitas se hacen cuando menos como la cultura se asemejan. La Biblia entonces me enseña que Pablo está enojado con la iglesia porque no debierais, versículo 2, una pregunta, ¿no debieras más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En otras palabras, Pablo lo que nos va a decir aquí es que este problema se espera muchas veces y no debe desanimar a la iglesia. No debe usted confundirse si eso es iglesia sí o no, porque mira al hermano o mira a la hermana. No, que lo que uno tiene que saber es cómo el pueblo responde ante algo así. Mire cómo el pueblo debe responder al final. Mire el capítulo 5, versículo 13. El versículo 11, al final. Con él tal ni aún comáis. Lo que quiero hablar es a la iglesia. Algunos de ustedes tienen amistades con gente que usted no debe estar saliendo a comer con esa persona. Porque usted sabe cómo esa persona es y no califica a las personas que deben de ser el grupo cristiano. No es un pecado, es muchos pecados. Que entonces
hace este pasaje fácil para predicar y difícil en verdad. Porque muchos de nosotros cuando vemos que alguien tiene un problema con algo, le pasó esto, pues ven conmigo, yo voy contigo, hacemos ahí los chéveres, y vamos a comer la comida, vámonos. Y la Biblia está diciendo, la iglesia, hermano, no estamos hablando del hermano que pecó, la hermana que pecó, estamos hablando de cómo la iglesia entiende, cómo la iglesia tiene que mirarse, cómo la iglesia sabe que tiene que cuidar de la salud de la iglesia y no permitir a una persona que está mal ser el cáncer de la iglesia. Bueno, mire conmigo entonces, ese es el potencial del pecado. Se promueve, se multiplica, afecta a los demás. Y la Biblia entonces me habla de la seriedad que uno tiene que tener con el pecado. La seriedad es tremendo, aquí viene en 4 cosas. Viene en la correcta actitud, no se me vaya hoy, la correcta actitud, la claridad moral que hay que tener, el coraje de actuar, el valor de actuar, el coraje de actuar, y por último la consideración total que hay que tener cuando usted quiere corregir a alguien. Primero es la correcta actitud. O cuando algo sucede, cuando alguien está mal en la iglesia, ¿cuál es la actitud que hay que tener? Pues algunos de nosotros dijeron, mátelo, pastor. Y tú le dices, eres tú. Ay, no. Pero nuestro primer instinto es de, pastor, usted no está haciendo nada acerca de... Yo nada más quiero decirle que usted necesita estar leyendo la Biblia. En el capítulo 5 me dice, mira, versículo 2, mire, léalo usted, hermano. Esto no es inventado por el pastor Guerra inventando una iglesia aquí que quién sabe lo que está haciendo. 1 Corintios capítulo 5 versículo 2, vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado. La actitud para corregir a alguien que está mal es primeramente no el enojo, sino opuestamente en Cristo el quebranto, el llorar que esta persona no está en los caminos del Señor. Cualquier enojón se enoja, ¿verdad? Cualquier macho que entra a la iglesia, a la casa, se enoja con el perro, patea al gato, cualquiera es así. Cualquier padre se enoja con su hijo y saca el cinto para decirlo así. Pero es un hombre de Dios el quien primeramente te dice, empieza a llorar primero. Y tu hijo está diciendo, ¿qué te pasa, papi? Tengo que hablarte de algo, como los padres hacemos, que quiebra el corazón. Mira Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se lo cito, lo doble aquí a la derecha ya que estamos en eso. Gálatas capítulo 6, porque mucha gente es tan rápido aquí como para juzgar, ¿verdad? Es rápido para sacar la pistola. Usted tiene que sacar la pistola con dolor. Es lo último que usted saca. Lo último usted saca la pistola y lo último es apretar el gatillo. Pero ahorita vamos a ver que hay que apretar el gatillo, y nada más que no lo aprieten tan rápido. Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, te agarré en alguna falta. Decimos, ¿qué falta? Toda la falta. Vosotros que sois espirituales, restaurarle, no le caigas arriba, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, dice la Biblia. El pecado de mi hermano ahora se convierte en el pecado mío también. No en hacerlo, sino en el dolor y en el dolor. Regresamos a 1 Corintios capítulo 5, el versículo 2. Lamentados, no debieras haber bien haberos lamentado. La palabra lamentado es la palabra de lamento, es la palabra de dolor, es la palabra que se usa cuando hay un funeral, cuando un ser querido fallece, cuando a usted le duele que su perrito se murió. Por si no ha tenido la experiencia,
de un ser querido. Pero la Biblia me está diciendo a mí que el dolor que uno siente, si te viene la ira, el enojo, no corrijas nada. Estás en mala onda para corregir. Oh, by the way, esto ayuda mucho en el hogar. Cuando usted se enoja con su esposo, no le hable. Cuando usted se enoja, está enojado siempre, no venga. Espere, se calme la cosa. Porque en cuanto usted pone el tono, la otra persona levanta el volumen también. Y el perro y el gato no se entienden. Hay que estar hablando al mismo nivel. No gritando los dos, sino en una conversación. Mira, la Biblia entonces me dice en el versículo 2 que este sentimiento, correcta actitud, es un luto, un quebranto, una tristeza. Ese es el carácter o la actitud de un funeral. Esto es triste. Lo que tengo que decirte, no enojado lo que te voy a decir, sino triste lo que tengo que decir. Mire, segundo, la claridad moral. ¿Cómo arregla la iglesia estos problemas? Lo arregla primero teniendo humildad y teniendo dolor por el pecado. No estemos aprovechando a ver cuando el hermano cae para, te lo dije y todo. No, usted no esté mirando para ver cuando el hermano cae. Y si el hermano o la hermana cae, usted tiene que llorar por eso. Si no, usted no está en la right attitude, en la actitud correcta de lo que es una iglesia de Cristo. Usted puede usar la Biblia, use la Biblia, que la Biblia dice, pero eso es lo mismo que le dieron la gente a Cristo. Señor, mira, sorprendida en adulterio, la Biblia dice. ¿Y sabe qué? Sí, la Biblia dice. Lo único que el Señor dijo, hay que tener la right actitud, la actitud correcta. El que esté limpio de culpa, pues pégale. El único que podía tener la piedra bien tirada era él. Y él entonces se queda. Con nosotros se empiezan a acordar la tía, el primo, lo que han robado, lo que han mentido. Ahorita llegamos ahí. Que entonces tiran la piedra al suelo y se van. Y el Señor le dice, yo tampoco te condeno, yo no tiro la piedra. Y la Biblia entonces lo que me está diciendo a mí es que el primer paso no es que no hay disciplina, no, sí hay disciplina, es que no hay disciplina como el hombre da la disciplina, hay disciplina como Dios te está disciplinando a ti hasta ahora, te está dando tantos breaks hasta ahora, ¿verdad? ¿Te cayó el rayo ya, hermano, en la cabeza? Te cayó al lado, pero no te dio en la cabeza. Dios no falla. Eso nada más fuiste tú en tu conciencia. ¿Viste el gato negro? ¡Uy! Ese no es el Señor. Dice la Biblia que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Usted no está con un Dios con una mandarria arriba, esperando a quien levanta la cabeza. ¿Y usted quién más? ¿Quién más en la iglesia? No es mucha paciencia. Y es mucho dolor, porque primeramente le quiebra el corazón al Señor. Y usted piensa, como vamos a ver, en que usted no es digno de hacer esto. Y ahí va bien. Y después lo hace, porque hay que. Y ahí va mejor. Pero no saque el cinto enseguida. Tenías que primeramente estar lamentando lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia que a usted no le gusta, hermano? Y se ha ido, ha venido. ¿Qué le pasa? Vamos a hacerle una pregunta. ¿Ha llorado usted por eso todavía? No, yo me he enojado. No, usted tiene que. Si lloró, entonces estamos ready a atacar el problema. Si se fue y ahora viene a ver si está, a ver si no, a ver si ya se fue, váyase usted. Porque no es la iglesia de Cristo. Vaya a la iglesia donde usted cree que es de Cristo.
Tiene que haber claridad, no solamente correcta actitud, tiene que haber claridad moral. I like this, porque en el versículo 3 Pablo dice, cuando dice Pablo, ustedes deberían estar quebrantados. Esa es la actitud. Dice, pero quebrantados para que fuese quitado de en medio el de vosotros, el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, presente, ya como presente, he juzgado tal cosa. En otras palabras, Pablo no está diciendo, ¿quién empezó primero? O ella me texteó a mí primero, pastor. Yo estaba a las 11 de la noche en mi casa y de pronto, ¡ping! Me texteó a esta hora de la noche. ¡Eh! Ya Dios, ya yo le texteé para atrás. Porque estaba mal. Pablo está diciendo, no se ponga a ver quién fue el primero. Fue un texto, un message. ¿Fue qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Nada fue. Claridad moral. Esto está mal. Usted no puede estar hablando, texteando con una hermana casada, pero que el esposo no viene y usted tratando de tener una conversación. Eso es peor que los muchachos o las muchachas vistiéndose con minifalda. Eso es peor. O la Biblia me dice a mí, si usted va a aplicar el mensaje, pastor, de disciplina, no es tan fácil. Si el muchacho textea a 3 muchachas al mismo tiempo, quiero salir contigo, quiero salir contigo y quiero salir contigo. Y una es como novia y la otra no. Eso también es pecado. Lo único que nosotros para los varones los permitimos. Eso es ser varón. No, eso es ser mundano, es lo que es hacer. Y la Biblia entonces me dice a mí, antes de yo a disciplinar, pastor Guerra, yo tengo que predicar, porque usted no va a entender de dónde viene el golpe, para decirlo así. El golpe viene de dolor, pero de una claridad moral. Un hombre no es amistoso con una mujer en la iglesia. ¡Punto! ¡Ya! Claridad moral. Si a usted no le enseñaron eso cuando creció en la iglesia donde usted creció, pues ese es su problema. Ese no es el problema de la Biblia. El problema de la Biblia es, usted no entra en relaciones como para ver si cae en la trampa. Mi papá le decía a mi mamá le decía, no mire para allá. Mi papá le decía, yo no estoy mirando para allá. Y después seguía caminando. Y tú no te das cuenta ni las que yo veo. Pues como mi mamá pensaba que era de allá, pero no, mi papá ya estaba mirando todo lo de allá. Mi mamá nunca veía lo que de acá, nada más. Eso no era problema. Pero mi papá entonces decía, si salta, y mira, yo no sé lo que eso quería decir, pero ahora lo sé, y nadie me lo ha dicho, que la Biblia me está diciendo a mí que hay que tener claridad moral. Los muchachos no salen con una muchacha cuando ven que la muchacha puede ser fácil. ¿Crees tú? Y hay veces que hay fácil, muchachas, aún en la iglesia. Hay claridad moral. Tercero, la Biblia me dice a mí que, bueno, mire, en claridad moral, uno de los problemas que nosotros estamos llamando lo malo bueno y lo bueno malo. Pero hay tercero, cuando uno tiene la correcta actitud, cuando tiene claridad moral, uno tiene entonces que tener el coraje, el valor, able, habilidad, courage, coraje de actuar. Y esto está bajo la seriedad del pecador, porque Pablo entonces habla
de que el pecado, cuando uno te quebranta, cuando tú eres claro, porque la gente te van a hacer un cuento, entonces tú tienes que actuar con coraje, con valor, porque la Biblia me dice que lo que tienes que hacer no es fácil. Y el versículo 4 y 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, dice, y mi espíritu. Pablo no está ahí, dice, mira, yo no estoy ahí, pero ya yo estoy como estuviera ahí. Yo estoy en espíritu ahí. Y ustedes están actuando y yo estoy como estuvieran ustedes. Y ustedes reúnanse en el nombre del Señor. Yo estoy ahí, versículo 4, en el poder, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y a tal, al muchachito, con la mamá, la madrastra, a tal, entrégalo a Satanás. Wow. ¿Qué iglesia hace eso hoy? Se le va a la mitad, se le va a todo el mundo. Pero la Biblia me está diciendo que, miren lo que es explicar. Miren bien, la iglesia es el ambiente donde Dios mora y bendice a su pueblo, pastorea a su pueblo. La gente fuera de la iglesia están bajo el imperio del diablo, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo está en el mundo. Y la Biblia está diciendo, cuando la iglesia actúa con una persona y les dice, no puedes estar porque no te has arrepentido, que cuando la persona sale de la iglesia, digamos diciendo, menos mal que usted sale al mundo del diablo. Por eso este pastor no aprieta tan rápido, porque usted no sabe lo que le viene a usted. ¿Se acuerdan la hermanita que robó? Cuando yo estaba hablándole en su casa acerca de todos los números. No quiero traer eso porque la hermana está bien ahora con el Señor, pero para que ustedes sepan, han habido momentos donde tenemos que disciplinar. Que entonces, hablando de mi conversación, ¿qué podemos hacer? Miren esto, porque si hiciéramos otra manera de disciplina, la persona hubiera crecido sin su hija, en la cárcel, sin trabajo que tiene, sin casa, sin nada, nunca más hubiera. En otras palabras, el castigo hubiera sido peor que lo que hizo. En otras palabras, los $30,000 casi yo prefería que se perdieran a lo que le venía a la persona. Pero encontramos una manera. Señor, me encendió el coco del guajiro. Si me pagas, no te voy a poner impuestos, no te voy a poner 10% ni nada. Si me pagas, cuánta borrada. The best I can do, lo mejor que puedo hacer. Y delante de Dios, vaya usted a una iglesia, estén usted en comunión con el Señor, porque aquí la gente te van a comer. Y como que, y así fue. Pero la idea es que hay momentos donde hay que actuar, y esta iglesia ha actuado. Lo único que, mire, cuando la iglesia actuó, entrégalo a Satanás. Usted tiene que ir a 2 Corintios, mire 2 Corintios capítulo 2, lea esta parte conmigo, ¿ok? 2 Corintios capítulo 2, leo el versículo 5 hasta el 10. La Biblia dice, Pablo está ahora siguiendo el tema de este muchacho, quien ha cometido el pecado. La iglesia ha actuado como Pablo dijo, y la iglesia ha reprendido al muchacho. El muchacho que se quebrantó. Y mira el versículo 5. 2 Corintios 2:5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Ustedes deben tener tristeza por eso. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La iglesia reprendió al muchacho. Versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien
Debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Dice, porque también, dice la Biblia en versículo 9, para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, en disciplinar y en no disciplinar. Y el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también perdono. Mire un momentito a alguien, yo sé que hay gente que dice, oh pastor, usted dijo que hay que votar a esta persona. ¿Y ahora qué está pasando? O yo dije que hay que votar a esta persona, a no ser que la persona se arrepiente. Si se arrepiente, ahora cambio el mensaje. Afirma tu amor para con él. Tienes que ser obediente contra el pecado y obediente hacia el pecador. Aprende eso si todavía nunca te lo enseñaron de la iglesia de donde viniste. Tienes que ser obediente contra el pecado y tienes que ser obediente al pecador. Si el muchacho dice, I'm sorry, que alguien escribió un comentario de la dinámica entre esta mujer y este muchacho. Porque dice que tiene la mujer de su papá, que dice que ellos estaban viviendo juntos, no fue una noche, ya vivían juntos. ¿Cómo fue aquella primera noche cuando la mujer se va a su casa, se acuesta en la cama después de haber estado con este muchacho y haya dicho esa mujer, imagínense, ay, ¿qué he hecho? No durmió bien esa mujer desde ahí en adelante. Y él, como chévere, ¿cuántas veces no se habrá acordado? Mi papá se está revolcando en el cementerio. Y los ataques de conciencia que usted tiene a cada rato es algo que Dios ve y nadie ve. Y en cuanto usted está mal, Cristo dice, yo tampoco te condeno. Aprenda eso. O vaya a otra iglesia donde eso no, hay que matar a la persona, hay que matarla, para decirlo así, hasta que diga, ¡au! En cuanto diga, no, forgive me, que entonces echa para atrás. Y ahora lo que hay que exhortar es, como te exhorté a echarlo para afuera, ahora te exhorto a no lo eches para afuera, échalo para adentro. Mire, lo tercero que me dice la Biblia me está diciendo que la disciplina, el irse de la iglesia, no es good, no es bueno. Es el área de Satanás. No importa la iglesia que usted vaya, si usted está huyendo de la corrección de Dios, usted va a experimentar algo que no le va a ir bien las cosas. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, Satanás está fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. En la iglesia estamos nosotros, que ya Satanás ni tiene que entrar porque ahí está fulano, ya, ese hace mi trabajo, o esa, por el pecado en nuestro corazón. Cuando miramos todo el Nuevo Testamento, en la manera de actuar, Mateo capítulo 18 me dice, ve y habla en privado con la persona. Primero siéntalo y después habla en privado. He orado, hermano, he estado orando, pero necesito hablar contigo. Segundo, si la persona dice no, usted entonces toma a alguien que también ha visto, no que usted le dice, y usted va y le habla a la persona, los dos. Gracias, hermano. Y la Biblia me dice, tercero, que si la persona me dice, oh, ustedes dos están mal, que entonces usted va y le dice al pastor, y los líderes Gálatas 6:1 vienen a la persona y le hablan a la persona, porque la clave es de restaurarle.
La gente no quiere restaurar a alguien cuando está mal. Quieren marcarlo. Hermano, ya. Hace rato. Gracias, mi hermano. Un segundo. Uno, dos, tres, ahí estamos igualito, no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Y la Biblia entonces me dice a mí que cuando usted entonces va, los líderes tratan de restaurar. La diferencia entre un líder y una persona que no es líder es que el que no es líder trata de dañar y hablar de esta persona con los demás y eso es una evidencia que usted no puede ser líder en la iglesia. Porque imagínese un doctor que cuando venga usted y usted está ahí, le diga, ¿te pusiste a fumar otra vez? ¿Tomaste otro traguito más? ¿O hiciste esto? ¿No te tomabas la vitamina que yo te dije? Váyase de aquí, no, ¿por qué usted viene aquí? No, y le dijeron a las enfermeras, no vayan ahí porque ese hombre se merece lo que está pasando. O yo no quisiera ir a un doctor así. Yo quiero un doctor que me diga, oh Alberto, otra vez. Pero vamos a ver qué podemos hacer esta vez. Va a cambiarte el aceite otra vez. Ponerte de nuevo, aunque lo hagas otra vez. Cuando llegas aquí, el doctor siempre es doctor. El doctor no es policía. ¿Y saben qué? El pastor no es policía. Siempre es pastor. Las ovejas perdidas, cuando aceptaron a Cristo, al primera vez usted la carga. Cuando pasan los años y se pierde otra vez la oveja, el pastor no tiene el gran llamado de Dios de decirle allá tú, sino tiene que actuar otra vez como único rol de cargarla otra vez. La acepto la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la 5 veces. La Biblia dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. No, 7 veces no, 70 veces 7. Si viene a ti cada vez, todos los días y te pide, me arrepiento, usted tiene que perdonarle. Usted tiene que estar serio contra el pecado. Pero necesito también estar serio con el pecador, de recibir al pecador. La Biblia entonces me dice, lo último que tenemos que hacer es considerar toda tu vida. Mire conmigo el capítulo 5, versículo 11. A Pablo aquí del versículo 9 hasta el 13 o hasta el 11, él entonces está hablando de que él había escrito una carta, es otra carta que no está aquí, se ha desaparecido. Y él entonces ha escrito una carta y le dice, cuando yo te escribí que no estuvieras con fornicadores, con gente que hacen estas cosas, pero yo no quise decir que no estuvieras así con gente del mundo, porque vas a tener que salir del mundo si nunca. Por ejemplo, usted no puede entrar en un autobús y decirle a la persona que está en el autobús ahí, usted le dice, ¿usted cometió adulterio anoche? O si no me bajo del autobús. Aquí la gente no puede venir, ¿cómo está su vida, hermano matrimonial? Déjame hablar con mi esposa un momentito. Había que hacerlo cada 5 minutos. Y a cada rato una vez estamos bien, la otra vez estamos mal. El Señor dice, yo no te escribí, mire, el versículo, me dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los adólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Bueno, vas a tener que no sé, no, aquí no puedes estar. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿No? ¿Qué iglesia hace así? Bueno, eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ni comas con él o con ella. Pero mire lo que dice el versículo 11. Cuando nosotros queremos aplicar la ley en alguien o queremos, la Biblia me está diciendo a mí, considera lo demás. Es el Espíritu de Jesús que en Mateo 7 no le trate de quitar la paja cuando aquí hay el 2x4, está en ti también.
Nada más que la gente no lo sabe. Así no juega la iglesia. La iglesia juega con la levadura, dice aquí, o con la sin pan, sin levadura, versículo 8 al final, de sinceridad y de verdad. No se haga el espiritual cuando hay evidencia que uno no lo es y dos, que usted está haciendo peor que lo que la persona está haciendo. Y la Biblia entonces me está diciendo, es muy fácil predicar la disciplina. Es muy difícil predicar la disciplina. Hay que hacerla. Porque lo otro que hay que hacer es no solamente mirar al hermanito que estaba con la mamá, terrible, pero también hay que mirar si tú estás robando algo. Si tú estás maldiciendo, aquí dice el maldiciendo. Versículo 11, maldiciente. Una persona maldiciente no quiere decir, es una persona que es abusiva con sus palabras. En el pueblo hispano tenemos abusivos con la palabra. Y tiene que haber verdad y sinceridad. No puede, la gente no me ve cuando yo grito allá en mi casa, pero aquí me hago el que voy a corregir a alguien. La Biblia dice, no. Usted para corregir tiene que chequearse usted mismo. Bueno, el 2x4 que está en la viga en tu ojo, y el muchacho es la paja nada más. Eso cuando nosotros vamos a disciplinar 4 cosas: correcta actitud, hermano, claridad moral, no me diga quién fue, coraje de actuación, pero consideración total. Si una persona tiene que ir, pues tiene que irse, pues todos van a tener que irse. Y la Biblia entonces me dice, estemos orando, hermano, estemos quebrantados por esto. ¿Cuál es el poder? Mire, para terminar, el versículo 7, algo interesante aquí. Si usted no conoce mucho la Biblia, usted al leer aquí, de pronto, como se va Pablo, parece que se va y después regresa, corrijan a tal persona. Pero se va como en el versículo 7, dice limpiad, dice pues de la vieja levadura, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Esa es la clave de la disciplina en una iglesia. La disciplina en una iglesia no es para que la gente sea santo. La disciplina de la iglesia es porque ya usted es santo. Si no es santo, yo no tengo nada que ver en su vida. Usted está fuera. No hay que disciplinar. Si usted es santo, todos nosotros hay veces no caminamos como deberíamos de caminar. Pero mire, la Biblia me habla de esto de levadura y pan. ¿Qué quiere decir? Y la Pascua. Pablo está yéndose en su mente por el Espíritu Santo a Éxodo capítulo 12. La noche cuando el ángel destruidor viene matando a los primogénitos de Egipto, porque el Señor le ha dado ya 9 chances a que se arrepientan y nadie quiere arrepentirse. Y él dice, deja a mi pueblo salir, y la gente dice, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para nosotros obedecer? Y los golpes, pero las cosas se van, las cosas vuelven otra vez, y ya nosotros como que creemos que las cosas están bien. Y la Biblia entonces me dice que Israel en la noche, antes de salir al Mar Rojo, de salirse de Egipto, que esa noche el Señor manda a este ángel, pero el Señor le dice, este ángel va a matar a todos los primogénitos, no hay excepción, excepto, hay excepciones y hay no excepciones. Él va a matar a todo el mundo excepto. Usted tiene que aprender a pensar en la palabra de Dios. Y la Biblia entonces me dice a mí, yo mato a todo el mundo, excepto si usted mata un cordero, la familia se reúne en la casa, matan un cordero para que todos coman, suficientemente grande para todos, matan el cordero y ponen la sangre en el poste. De ese día en adelante, el Señor le dice, usted tiene que vivir una fiesta de 7 días, que después se convierte en 14 días. Y en esos 7 días, las mujeres en la casa tenían que chequear en todos los lugares de la cocina que no hubiera levadura. Eran
la fiesta de los panes de levadura. Porque Cristo, en la noche del sacrificio del Señor venir en Éxodo, la sangre se puso en el poste, que ahora el pueblo había sido perdonado, justificado, limpiado, separado, santo, y que ahora lo que tenían que vivir era el pan sin levadura, porque ya eran santos. Mire en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva, sin levadura. Mire, ¿cómo sois? No es para que seas sin levadura, sino como sois sin levadura, porque nuestra Pascua ha sido sacrificada. En otras palabras, el poder sobre el pecado no viene a que usted no lo hace más. El poder, porque lo va a hacer otra vez. El poder viene cuando usted una vez más reconoce que su identidad no está en la fuerza de su obediencia o la falta de ella, sino está en que Cristo derramó su sangre por sus pecados. Y porque el Señor lo ha limpiado. Denle aplauso al Señor. El Señor lo ha limpiado, lo ha santificado, lo ha librado, lo ha sacado de la vieja vida de levadura, de engañar, de maldad y maldicia, dice la Biblia, de esa vida, de la motivación y de las acciones que hacían cosas indebidas delante de Dios, que ahora delante de Él, por la sangre de Cristo, que usted puede caminar acordándose que usted no es old, usted es nuevo. No deben hablarle a aquellas personas que, sabiendo que nosotros no somos old y somos nuevos, practicamos lo viejo otra vez. Y Pablo en su mensaje es: regresa a tomar en la cena del Señor, en la palabra del Señor, el sacrificio que se ha hecho por ti. El cristianismo no es acepta a Cristo y ahora que lo aceptaste, pórtate bien. El cristianismo es acepta a Cristo y en el caso que otra vez te portes mal, vuelve a mirar a Cristo. Tú no eres lo que tú haces, tú eres lo que Cristo ha hecho por ti. Vamos a orar en oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias Señor, enséñanos porque sabemos que van a haber issues, van a haber problemas en la iglesia. Y Señor, gracias por tu amor, por cuidarnos, porque un padre es padre cuando disciplina. Tú no nos has dejado como huérfanos, sino que la disciplina del Señor, como dice Hebreos 18, el padre al quien ama, disciplina. Señor, te damos gracias que tú nos disciplinas primero con tu palabra, después con una conversación, y finalmente, si no hay ese carácter que se dobla a tus pies, que necesita ver un reencuentro con Cristo, y a veces eso requiere una vida donde Satanás tiene el control de nuestra vida. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por su sangre derramada, la cual nos limpia otra vez, una y otra vez más, dice la palabra de Dios. Panes sin levadura como sois, porque ya Cristo fue sacrificado por nosotros, el justo por el injusto, para una y otra vez más llevarnos a Dios. Y te doy a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, hermanos. Antes de irnos, queremos dar algunos anuncios en la iglesia como familia. Les recordamos esta semana, otra vez el martes tenemos líderes de 1000, los miércoles tenemos el estudio